Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del partido Athletic de Bilbao 0, Real Madrid Femenino 3. Un partido que podemos resumir o podemos titular de la siguiente manera: el rival también juega. Partido duro, partido trabajado por parte del Real Madrid. 3 puntos importantísimos en un campo que yo creo que va a ser muy complicado ganar durante esta temporada. Un partido en el que no se ha brillado, pero ha habido que ponerse el mono de trabajo, currárselo mucho y lo importante es que al final se ha ganado y nos hemos llevado esos 3 puntos ante un gran rival. Nuestra alineación titular fue Mesa en portería, Kenty y Esbaba en laterales, Ivana y Kathleen de centrales, de pivote defensivo especialista Freya Siri, acompañándola Claudia Zornoza, banda izquierda para Olga, que empezaba a tener minutos después de su lesión, banda derecha para Atenea, centro Weir y en la delantera Naikari. Una primera parte que no fue llamativa a lo mejor para el espectador. El Athletic de Bilbao fue capaz de cortocircuitar bastante el juego del Real Madrid. Un Real Madrid que tuvo un juego espeso, pero provocado por el Athletic de Bilbao, y que consiguió tener serenidad y poder asentarse bien en el campo tras el error de la guardameta del Athletic de Bilbao, María Sum. Un error que aprovechó Caroline Weir en salida del Athletic de Bilbao. Ya ocurrió en el Di Stéfano, por cierto, la temporada pasada. Podéis verlo aquí. Y aprovechó Weir, que le dio la asistencia a una Naikari que prácticamente tenía que empujar el balón a portería. Se ponía 1-0 el Real Madrid, el Athletic de Bilbao tenía que cambiar el plan inicial del partido, y a partir de ese momento el Real Madrid pudo encontrar más huecos, ¿no? El segundo gol viene por un pase de Weir para Atenea, que estaba en ese momento, por cuestiones del partido, estaba en el lado izquierdo, en la frontal, esquinada hacia la izquierda, un remate seco a la derecha de la guardameta de Athletic de Bilbao, que no pudo hacer nada para evitar el tanto. 2-0 en el descanso y las cosas se ponían muy bien para el Real Madrid. Una segunda parte en la que el Athletic de Bilbao trató de agitar el partido, y que Toril, como suele ser habitual en él, no movió ficha hasta empezar la hora de partido. La primera ventana de cambios salió Rocío, Maite y Esther, o sea, salieron al campo y se marcharon de él Olga, Kathleen y Naikari. Una Kathleen que tenía síntomas de dolor en el banquillo. Ya veremos si puede jugar con su selección, con la selección brasileña, en este parón de amistosos de selecciones. Recordad que la semana que viene no hay Liga F, es hasta dentro de 2 semanas. En la siguiente ventana de cambios salió Freya Siri, salió Atenea y entraron Naomi Feller y Teresa, pero ya en el minuto 81, con pocos minutos para demostrar, pero bueno, son minutos en los que se van rodando y rodando. La segunda parte, que fue una segunda parte que yo creo que el Real Madrid controló, se jugó más a lo que quiso el Real Madrid, con un ritmo más pausado cuando le apetecía, y cuando entraba en zona de 3/4 aceleraba, pero en fin, un ritmo de partido o se jugó realmente a lo que quiso el Real Madrid.
Un Real Madrid que ya en el minuto 95 consiguió su tercer gol en una bonita triangulación, un pase de Maite Oroz a Weir, que culminó de una manera maestra. Los que ya seguís este canal desde hace tiempo, ya sabéis que a mí el Athletic de Bilbao es un equipo que me gusta. Creo que Irai Iturregui es una entrenadora, una tapada dentro de la Liga F. El Athletic de Bilbao es peor equipo que la temporada pasada. La temporada pasada también nos puso en muchos problemas. Nos ganó el partido de ida y en el partido de vuelta, en la segunda vuelta, otro fallo en salida de balón del Athletic de Bilbao nos encaminó hacia la victoria, ¿no? Ha sido un poco como en este partido. Pero es cierto que el Athletic es peor equipo que el año pasado. No la han fichado nada, ha tenido que subir a chicas del filial, lo que quiere decir que básicamente con 3 cables y un poco de celo ha conseguido un equipo competitivo. ¿Se le puede ganar? ¿Tiene defectos? Sí, los hemos visto, pero va a ser competitivo. De verdad que es un equipo que me gusta en general. Con los recursos que tiene, creo que está haciendo un gran trabajo ir allá. El Real Madrid se las ha visto, se las ha visto tiesas. Son 3 puntos. No ha brillado realmente nadie, porque ha habido que ponerse el mono de trabajo. No ha sido un partido para lucirse. Ha sido un partido de currar, y de currar mucho. Han sido 3 puntos muy trabajados. Me gustaría daros las estadísticas del partido, pero la página web de la Liga F no las tiene. Da el resultado, hay un cuadro sobre la alineación de los dos equipos que podría ocupar toda esa pared, pero no tiene estadísticas, así que no os las puedo dar. Aunque decimos que no ha sido un partido brillante, sí que me gustaría dar unas pinceladas de destacar jugadoras. Lógicamente la pareja de la miniatura, Caroline Weir y Atenea, es que están a un nivel estratosférico. Hay que ver la escocesa cómo ha encajado en el equipo, cómo se ha adaptado, es tremendo. Pero me gustaría destacar jugadoras que a lo mejor pues normalmente le damos algún palito, o jugadoras que a lo mejor no han destacado o no suelen destacar mucho por sus posiciones en el campo, ¿no? Siempre nos gusta ver jugadoras que marcan goles, asistencias y demás. Me voy a parar un momento en Svava. Svava ha hecho un buen partido, pero más que su buen partido, a mí me gusta que estoy viendo una progresión al alza de esta jugadora. Estando 0-0, ha hecho una recuperación de balón en área, que estaba dejando a la delantera del Athletic de Bilbao franca delante de Misa, y ha venido por detrás y ha sido capaz de llevarse el balón en el área, en una de las cuestiones que siempre hemos dicho que Svava tenía que mejorar. Aún así la sigo pidiendo más contundencia en el área, que cierre mejor esos centros y que sea más audaz en ataque. Ojalá que Toril le dé un poquito más de cuerda ahí, pero sí que la veo una progresión al alza. Otra jugadora que me ha gustado mucho hoy ha sido Ivana. Ha distribuido muy bien el balón, me ha gustado. Hay que decir que en general esta temporada la defensa del Real Madrid está sacando el balón, pero no me está gustando mucho, en el sentido de que está tomando muchos riesgos, y hoy ha tenido más coherencia esa salida de balón, mucho más sentido y con menos ataques cardíacos. Otra jugadora que quiero destacar, o dos jugadoras que quiero destacar.
La primera, Maite Oroz, creo que ha hecho otro buen partido. En su media hora aproximadamente que ha jugado muy bien. Ha hecho lo que quería Toril que hiciera, es decir, el control del encuentro y dominar el tempo del partido. Y por otra parte, Naikari, que no ha destacado, no es que haya sido un partidazo de Naikari, pero bueno, ha estado ahí cuando se la ha necesitado y se ha estado baldeando con las defensas. En general, el partido de todas las jugadas del Real Madrid, ya digo, no ha sido para tirar cohetes. Seguramente van a salir pocos highlights, salvo de Weir y de Atenea, pero es que estas están en otro nivel ahora mismo. Y el resto, pues ya digo que ha sido para ponerse en modo de trabajo, y ese trabajo es el que he querido destacar aquí. Miércoles, 10:30 de la noche, directo, si el tiempo nos lo permite. Y si quieres que salga tu pregunta en el directo para empezar a tener esa conversación, ese hilo conversacional, pon tu pregunta en el Discord. Acuérdate, canal PYR, preguntas y respuestas. Mañana conoceremos a nuestro rival de Champions, pero eso ya lo contaremos mañana. Dale a like al vídeo si te ha gustado. Pon en los comentarios qué rivales son los que no te gustaría que nos tocaran mañana en el sorteo. Suscríbete al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.